Listo, estamos grabando. Eh, Hoy día vamos a hablar de un tema que es importante en química orgánica porque cuando ustedes después estudian compuestos como los carbohidratos en bioquímica, por ejemplo, aparece este tipo de isomería. Eh, Sin embargo, eh, les voy a decir que vamos a hacer una clase bastante resumida de esta materia, tratando de integrar algunas de las cuestiones que nosotros pensamos que son importantes, sobre todo pensando en bioquímica, por ejemplo, en los carbohidratos que ustedes van a ver el próximo año. Bien, entonces, dicho esto, ¿qué son isómeros? ¿Qué son isómeros en química? En general las van a definir como moléculas que tienen la misma fórmula química, pero que tienen diferente fórmula estructural. Esto significa que los isómeros contienen el mismo número de átomos de cada elemento, pero con diferente disposición de ellos en el espacio. Y esta idea es bien importante. Eh, Ahora, una cuestión con respecto a las propiedades químicas de los isómeros. Uno puede afirmar que en general no comparten necesariamente propiedades similares, a menos que tengan los mismos grupos funcionales. Y esto es casi obvio, ¿no es cierto? Hay distintas maneras de clasificar los isómeros, muchas veces depende del autor, pero después de revisar toda la literatura durante bastante tiempo, a mí me gustó esta clasificación. Así que es esta clasificación la que vamos a revisar hoy día. Los isómeros los vamos a clasificar en dos grandes grupos, llamados primero en un grupo los isómeros estructurales, y ahí vamos a ver los de cadena, los de posición, los de función, y en el otro grupo los estereoisómeros. Y estos son los que más me interesan para compartir con ustedes hoy día. En cuanto a los estereoisómeros, estos se dividen en dos grandes familias, los diastereoisómeros y los enantiómeros. Dentro de los diastereoisómeros vamos a encontrar a su vez la isomería cis-trans, que fija la conformación de un determinado compuesto. Y finalmente los conformeros. Y ahí vamos a explicar un poquito lo que son los llamados rotámeros dentro de estos conformeros. ¿Ya? Entonces, ya les dije, hay dos grandes grupos de isómeros, o los compuestos. La isomería se clasifica en estructural y la llamada estereoisomería. Ahora, tal como les dije, y vuelvo a repetir esta idea, los isómeros son moléculas entonces que tienen la misma fórmula global, pero que tienen distinta estructura. Y vamos a ir analizando cada uno de ellos, de estos, en más o menos en detalle. Primero que nada, los llamados estructurales difieren en la forma en que los átomos se unen dentro de la molécula, ¿ya? Y tomando en mente o teniendo en mente esta clasificación, vamos a hablar los vamos a subdividir en de cadena, de posición, de función. Y finalmente incluido acá los llamados metámeros, aunque algunas personas los tienden a separar. Pero bueno, ya me van a entender un poco la idea. Esta materia es relativamente simple, ¿eh? Lo que sí exige un poco de imaginación.
de parte de los estudiantes cuando uno evalúa la materia, ¿ya? Entonces hablemos primero de los de cadena, llamados también de esqueleto. Los isómeros de este tipo, tal como dice ahí, tienen los componentes de la cadena acomodados en diferentes lugares, lo que implica que las cadenas carbonadas son diferentes y presentan distinto esqueleto o estructura. He tratado de mostrar con esta definición o de presentarles un poco de distinta manera lo que son los llamados de cadena, los isómeros de cadena. Pero bueno, vamos a los ejemplos porque eso es lo que ustedes van a ir entendiendo. Entonces, lo que cambia es la disposición de los átomos de carbono en la cadena o esqueleto carbonado. Por ejemplo, esto implica que la estructura puede variar de lineal a ramificada, y es lo que básicamente los diferencia. Por ejemplo, aquí tenemos el llamado pentano, que en la literatura común, o en la forma de llamarlo, en la clasificación común, lo podremos llamar como N-pentano. Recuerden siempre que los N representan aquellos, en este caso, hidrocarburos de cadena lineal, ¿ya? Y su fórmula general, fíjense, es C5H12. Pero esta no es la única manera de distribuir estos átomos de carbono e hidrógeno. Por ejemplo, el metilbutano, o llamado también isopentano, también tiene esta misma fórmula general, C5H12. Sin embargo, ustedes ven que se está modificando la forma de representar los átomos de carbono dentro de la molécula. Aquí tenemos la cadena lineal y aquí abajo tenemos una cadena ramificada. Y aquí existe otra distribución que también depende de cómo organizamos los átomos de carbono, el llamado dimetilpropano, llamado también neopentano, que sería el nombre común. Todos estos tres tienen la misma fórmula global, ¿no es cierto? C5H12, pero presentan distinta distribución de los átomos de carbono dependiendo de la cadena que uno elija representar. Otro ejemplo, el C4H10, llamado butano, cuya cadena lineal en la llamada configuración común lo denominamos N-butano. Entonces aquí tenemos la cadena lineal que ustedes pueden generar con 4 átomos de carbono. Dependiendo del tipo de nomenclatura que elijan, los vamos a llamar butano en el caso de la UPAC y N-butano en el caso de del nombre común. Ahora fíjense que ustedes pueden cambiar la distribución de los átomos de carbono y generar una cadena de tipo ramificada. Y en este caso hablamos del metilpropano, llamado también isobutano. Y ambos compuestos tienen la misma fórmula global, C4H10, sin embargo son isómeros, porque tienen una distinta distribución de los átomos de carbono en el compuesto. Pasamos de una cadena lineal a una cadena ramificada. Eso serían los llamados isómeros de cadena o esqueleto, ¿ya? El segundo tipo de isómeros en este árbol que estamos siguiendo, en esta ramificación, en esta rama que estamos siguiendo de la isomería, mejor dicho, están los de posición. En los de posición son aquellos compuestos en los que sus grupos funcionales están unidos a la cadena principal en distintas posiciones. En distintas posiciones. Esto es obvio cuando uno se refiere a
isómeros que tienen el mismo esqueleto carbonado en general, pero en que el grupo funcional va a ocupar distinta posición. Y aquí tenemos un ejemplo clásico de esto. Fíjense que el 1-pentanol tiene una fórmula global C5H12O, ¿ya? Y esta representaría el alcohol lineal, con el OH unido a este carbono, el CH2, al cual le colocamos el número 1, ¿no es cierto? Fíjense que si ahora nosotros empezamos a mover el OH, vamos a generar estos isómeros de posicionamiento, de posición. Si el OH está en el carbono 2, sería 2-pentanol. Y si está en el carbono 3, es 3-pentanol. Fíjense que lo único que hemos movido acá o hemos cambiado es la posición del grupo alcohol dentro de la cadena. Lo hemos movido del carbono 1 al carbono 2 y al carbono 3. Obviamente el 4-pentanol no existe, porque sería el 2-pentanol. Así que hasta el 3-pentanol llegamos. Y estos tres compuestos poseen la misma fórmula global, C5H12O. Finalmente vamos a mirar, o dentro de este grupo, vamos a hablar de la isomería de grupo funcional. Lo que va a cambiar aquí es la función. Entonces, tal como dice acá, en este tipo de isomería, la diferente conectividad de los átomos puede generar diferentes grupos funcionales en la cadena. Entonces, como les dije, lo que cambia es la función, pero se mantiene la fórmula global. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el ciclohexano, cuya fórmula global es 6H12. Pero, fíjense que podemos colocar un doble enlace acá, y este compuesto, que es un hexeno, tal como aparece acá, tiene la misma fórmula global, C6H12, pero lo que está cambiando es la función orgánica. Esto es un alcano y esto es un alqueno, ¿ya? Finalmente, aunque a veces este tipo de isomería se deja fuera, se las menciono porque tiene tiene relevancia, y este término metámero lo van a encontrar. Así que, por si acaso, para que no se pierdan por ahí cuando les aparezca un término como esto. Fíjense que los metámeros son compuestos que tienen igual fórmula global, igual función y diferente distribución de los radicales en torno a la función. Entonces, ¿qué es lo que cambia acá? La disposición en torno a la función. Y aquí les muestro yo un ejemplo. Esta fórmula global C2H7N puede estar representado por los siguientes metámeros. Aquí tenemos una dimetilamina, donde tenemos dos grupos H3 unidos a este nitrógeno, y sería, bueno, ya les dije, la dimetilamina. Y en este otro caso, también es una amina, o sea, tal como les dije, es la misma función, tal como dice la definición. Dice, igual fórmula global, igual función y diferente distribución. Entonces lo que estamos modificando acá es el ordenamiento de los distintos átomos en torno a la función, que en este caso es amina. Y en este otro caso tenemos la etilamina. Ambos compuestos tienen la misma fórmula global, C2H7N. Profe, Y dime. ¿cuál es la diferencia entonces, por ejemplo, con el de posición, o sea, el de cadena? O sea, el de posición, perdón, el de posición. Lo que pasa, bueno, en realidad como que se tiende un poco a, bueno, yo diría que es entre metámeros y de cadena,
uno podría decir que prácticamente no hay una diferencia ostentable. Pero se los menciono porque el término se usa, ¿ya? Metámero. Ah, ya, perfecto. Muchas Los menciono gracias. porque el término se usa. Aquí les muestro otro tipo de metámeros cuya fórmula global es C3H6O2. Y esto sería un éster, ¿no es cierto? Y los ésteres los vamos a ver en el seminario del miércoles. Y aquí les muestro, bueno, este se llama etanoato de metilo. Y aquí también les muestro un éster, pero con distinta distribución de los átomos de la cadena en la función. Fíjense que aquí lo que tenemos es un éster derivado del ácido metanoico. Y el alcohol de donde viene el radical es distinto. Este viene de un alcohol metílico y este viene de un alcohol etílico. Pero ambos son metámeros, el metanoato de etilo y el etanoato de etilo. Te fijas que no es lo mismo que los de posición, porque en lo de posición lo que tenemos es la misma, perdón, es la misma, bueno, usamos como ejemplo un alcohol ahí. Lo que iba cambiando era la posición del grupo OH. Aquí estamos modificando la posición de los átomos de carbono, pero mantenemos la función. Ya en los de posición, solo uno modifica cuando se pueda la posición de la función. Por ejemplo, la función alcohol, OH, o la función amina, donde es relativamente fácil de verlo. Pero esto no corresponde exactamente a la definición de isómeros de posición, ¿ya? Porque aquí estamos moviendo además los átomos de carbono, pero estamos manteniendo la función. Yo diría que esa es la gran diferencia con respecto a los isómeros de posición, ¿ya? Por eso que se clasifican en una categoría aparte. No sé si te quedó más claro, porque tú me hiciste la pregunta. Eh, sí, profe, ahí sí quedó más claro. Bien, por eso que los metámeros corresponden a una categoría distinta. Y algunas veces se tienden a obviar, pero es importante que se considere. ¿Ya? Bien, ya que estamos hablando de isomería, hablemos un poquito de la tautomería. Algo de tautomería ustedes vieron en las clases del profesor Aldo Solari, cuando hablábamos de por ejemplo, la tautomería cetoenol. Ahora, fíjense que los tautómeros, como dicen acá, son isómeros estructurales de una misma sustancia química que se interconvierten espontáneamente entre sí, aún estando pura. Eso significa que los tautómeros son formas distintas de un compuesto donde se produce un movimiento de una parte de la molécula de un lado a otro. Y estas dos formas están en equilibrio químico. Eso es importante, porque si no, no hay tautomería propiamente tal. Esto no es lo mismo que resonancia, ¿eh? Ojo, porque aquí lo que tenemos realmente es si bien es cierto, estamos moviendo los átomos, en la resonancia lo que estamos alterando es más bien la posición de los enlaces, ¿ya? Y la resonancia no es una forma de isomería. Tiene otras características que la diferencian. Entonces, en un equilibrio tautomérico va a haber migración de un grupo funcional, de un grupo de átomos o de un átomo. Y les muestro el caso típico, la llamada tautomería cetoenol. La forma clásica de escribir la forma ceto de un determinado compuesto, por ejemplo, una cetona o también un aldehído, es representando al grupo carbonilo como un carbono unido por doble enlace al oxígeno.
Sin embargo, es bastante frecuente encontrar que este átomo de hidrógeno, por ejemplo, en las metilcetonas o los metilaldehídos, se puede mover. Y al moverse este hidrógeno, se deposita sobre el oxígeno, lo que provoca una reorganización acá de los enlaces. Fíjense que aquí se forma un doble enlace carbono-carbono, que es típico de la forma enólica. Ahora, estas dos formas van a tener importancia porque explican cierta reactividad química de los grupos ceto, ¿ya? O de los grupos carbonilo. Y fíjense que ambas formas están en equilibrio. Lo que ocurre realmente es que el equilibrio está muy, muy desplazado en general hacia la forma ceto, de manera tal de que si ustedes miran la proporción de ceto y enol, la cantidad de forma ceto es mucho, mucho mayor que la de el enol propiamente tal. Y aquí les muestro, por ejemplo, dos casos. Este sería aquí hay un grupo CH3, sería el metanal, y en este otro caso abajo la dimetilcetona. Ambos tienen un grupo carbonilo. Y fíjense que cuando uno modifica la posición de uno de los hidrógenos generando la forma enólica, la constante de equilibrio hacia este lado es de 6 por 10 elevado a la menos 7. Eso significa que esta forma se encuentra en mucha mayor concentración que la forma enólica. Y lo mismo es válido para la dimetilcetona o propanona, si lo queremos llamar usando la nomenclatura IUPAC. De nuevo acá, fíjense que y aquí la constante de equilibrio es aún más pequeña, 5 por 10 elevado a la menos 9. Por lo tanto, hay una relación en el equilibrio donde este compuesto, de nuevo, se produce en una forma, si ustedes calculan las concentraciones de este y de este en el equilibrio, se van a dar cuenta que esta forma predomina bastante en varios órdenes de magnitud con respecto a la forma enólica. Pero bueno, la forma enólica de repente a uno le permite explicar o dar cuenta de ciertos mecanismos de reacción. Bien, ¿alguna pregunta con lo que hemos visto hasta ahora? Ya, parece que no. Entonces vamos a revisar ahora la llamada estereoisomería o isomería espacial, que es la que más me preocupa, de la que ustedes puedan alcanzar a ver algunas cuestiones que, si bien es cierto, podrían no terminar evaluadas, sin embargo son importantes y que no digan después de que no se les mencionó, porque en bioquímica el próximo año lo van a ver y les va a aparecer en su vida futura, porque hay muchos compuestos que generan estereoisómeros y eso, por ejemplo, los carbohidratos, y eso genera o implica la aparición en algunos casos, de un número no poco significativo de isómeros dentro de una molécula. Bueno, los estereoisómeros se clasifican en dos grandes grupos: los enantiómeros, que son imágenes especulares el uno del otro, y los llamados diastereoisómeros, que no son imágenes especulares el uno del otro. Ustedes se van a reír de la definición, pero esa es esa la definición. Y ya van a entender por qué esta definición. Dentro de los diastereoisómeros, como les mencioné anteriormente, aparece la isomería cis-trans y los llamados conformeros,
que son obviamente distintos a lo que se genera en la isomería cis y trans, pero les voy a mostrar las propiedades a medida que vayamos avanzando. ¿Qué son los estereoisómeros? Los estereoisómeros son, lo que cambia aquí es la estructura en general de los enlaces es la misma, pero la posición geométrica de los átomos y grupos funcionales en el espacio difieren. ¿Qué significa esto? Que se produce un cambio en cómo los átomos están distribuidos, por ejemplo, en torno a un carbono, ¿ya? Van a tener fórmula molecular idéntica y sus átomos van a presentar la misma forma de la cadena, los mismos grupos funcionales y sustituyentes, pero su disposición en el espacio va a ser distinta. Difieren, por tanto, en la orientación espacial de sus átomos. Y esta última idea es súper importante para entender lo que son los estereoisómeros. Y los estereoisómeros, como les dije, se clasifican en dos grandes grupos. En enantiómeros, donde los diferentes isómeros, como les dije, son imágenes especulares el uno del otro, y significa que si son imágenes especulares no se pueden superponer. Y los diastereoisómeros, que no son superponibles entre sí, pero tampoco son imágenes especulares el uno del otro, lo que implica que no van a ser enantiómeros, y esto me lo van a entender cuando veamos algunos ejemplos, ¿ya? Cuando se habla de los enantiómeros, lo interesante es que para entender o empezar a hablar de los enantiómeros, tenemos que hablar de un átomo de carbono que posee 4 grupos sustituyentes distintos. En este caso, este átomo de carbono central tiene un grupo carboxilo, tiene un radical, que puede ser H2, H3, por ejemplo, tiene un grupo amino, en este caso está puesto como ejemplo, y un hidrógeno. Obviamente, no, cuando hablamos de distribución de sustituyentes en torno a un átomo de carbono, pueden ser distintos, no necesariamente los que se pintan acá. Pero lo importante, y esa es la idea que ustedes deben mantener, es que en este caso, este carbono posee 4 grupos sustituyentes distintos. Es decir, estamos hablando de un carbono cuya configuración es asimétrica. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, fíjense que en este caso, ustedes van a generar 2 tipos de isómeros, que son enantiómeros, porque son imágenes especulares el uno del otro. Pero ustedes no pueden superponer este sobre este. Y traten de hacerlo porque no lo van a lograr. Uno puede hacer un experimento imaginario, tratar de rotar esto, pero resulta que si uno rota esto, el grupo carboxilo les va a quedar acá y el grupo amino les va a quedar acá. Entonces, de aquí surge la idea de quiralidad. En griego el término quiral significa mano, porque las manos, fíjense, tienen esta propiedad, son quirales. Una mano es imagen especular de la otra mano, pero ustedes no pueden superponer una mano, la mano izquierda con la mano derecha. Y de aquí viene esta referencia a el término quiral, o carbono quiral, y que se refiere a un carbono asimétrico, ¿ya? Ahora, fíjense que los enantiómeros tienen las mismas propiedades físicas, con excepción de una propiedad que es la capacidad de desviar el plano de la luz polarizada, ¿ya? Fíjense que
Este tipo de isomería, aunque ustedes no lo crean, la descubrió Pasteur. Pasteur observó, estaba trabajando con una sustancia, era un ácido orgánico me parece, y se dio cuenta de que algunos cristales tenían una distribución tal que eran imágenes especulares de otros cristales que estaban en la misma solución que él estaba estudiando. Obviamente estaba mirando los cristales al microscopio. Y separó los compuestos, los enantiómeros, en base, se dio el trabajo de separar los cristales por su disposición. Entonces, ¿qué es esta propiedad? Sin embargo, años después la gente se dio cuenta de que estos enantiómeros podían ser distinguidos mediante esta propiedad que tienen de desviar el plano de la luz polarizada. Y hablemos un poquito de lo que es la luz polarizada, bien corto, ¿no es cierto? Ah, no, pero antes de... ya. Ahora, para que exista este tipo de isomería, necesitamos ausencia de elementos de simetría. Por ejemplo, planos de simetría, eje, centro, una línea recta, y la presencia de uno o más carbonos asimétricos, término quiral. Entonces, fíjense, esto es súper importante. ¿Qué significa que haya uno o más carbonos asimétricos? Significa que estos carbonos tienen 4 sustituyentes distintos. Y de aquí viene, bueno, se llama a estos carbonos, por lo mismo que les mostré en la diapositiva anterior, se llaman también carbonos quirales, ¿ya? Por esta idea de la asimetría de la mano izquierda y de la mano derecha. Ahora, con respecto a la luz, bueno, ustedes algo de física probablemente vieron en el colegio. No sé si les explicaron lo que era la luz polarizada, pero no, yo no voy a hablar de las bases físicas de este fenómeno, simplemente les voy a mencionar el resultado. Ustedes saben que la luz vibra en infinitos planos, y aquí les muestro yo la luz desplazándose o moviéndose en infinitos planos. Ahora, hay ciertos materiales, como por ejemplo, algún tipo de sustancia derivada se me va el nombre, derivada del cuarzo, por ejemplo, que tienen propiedades de seleccionar uno de estos planos. Entonces, cuando la luz pasa por un compuesto que la polariza, la deja vibrando o selecciona aquellos haz de luz que están vibrando en un solo plano. Y esta es la idea de esta diapositiva. La luz está vibrando en un solo plano. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando uno hace incidir esta luz polarizada sobre una sustancia, como un enantiómero, la luz se desvía. La luz se desvía en un cierto, o mejor dicho, este plano se desvía en un cierto valor. Y es eso lo que el aparato mide. El polarímetro mide el ángulo en el cual este plano de luz polarizada se está desviando. Y esta es una propiedad de esta sustancia, la sustancia que estamos estudiando, ¿no es cierto? Entonces, lo que uno observa, lo que uno mide en realidad, es este ángulo en el cual la luz polarizada resulta desviada. Y eso da un cierto valor. Resulta que, dependiendo de la sustancia que estemos utilizando, supongamos que estamos trabajando con un enantiómero y con el otro enantiómero, porque los hemos separado, resulta que un enantiómero va a desviar la luz en un cierto valor y el otro enantiómero, el que es su imagen especular, va a desviar la luz en el mismo valor absoluto, pero en vez de hacerlo hacia la derecha, por ejemplo,
lo va a hacer hacia la izquierda. Entonces, dependiendo de la dirección en el cual se desvía la luz polarizada, hablamos de dextrógiro y lo resumimos, lo identificamos como D minúscula o más, se pueden usar ambos símbolos, y levógiro. Levógiro es el que desvía, aquel compuesto, o enantiómero, que desvía la luz polarizada en el mismo valor, pero hacia la izquierda. Y ustedes van a darse cuenta de que en muchos casos van a encontrar que cuando les colocan la fórmula de un compuesto aparece una L minúscula o un signo menos, ¿ya? Entonces el levógiro es desviar la luz polarizada hacia la izquierda y dextrógiro desviar la luz polarizada hacia la derecha, izquierda, derecha. Entonces, esta es la propiedad física en la cual difieren los enantiómeros. Uno siempre va a ser levógiro y el otro va a ser dextrógiro. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Ya. Entonces se define la agotación específica y que se escribe de esta manera. El ángulo se coloca entre paréntesis cuadrado, se coloca la temperatura a la cual se hizo la medición y se coloca normalmente la longitud de onda a la cual se hizo la medición. Bien. La cubeta, en este caso, que es esto, donde está la sustancia que ustedes están analizando, normalmente en el equipo tiene 1 decímetro de ancho. Y la muestra, en este caso, se lleva a 1 gramo por mililitro para hacer esta medición. Bien, volviendo a esta idea de la quiralidad, ya les había comentado yo que el término quiral en griego significa mano, por el hecho de que las manos no se pueden superponer. O sea, las manos son imágenes especulares, pero no se pueden superponer. Entonces, de aquí derivamos, de aquí hablamos de carbono quiral o carbono asimétrico, porque tenemos dos isómeros, dos estereoisómeros en realidad, que no se pueden superponer, pero son imágenes especulares el uno del otro. Bueno, eso ya se los he dicho bastante. La mano izquierda no es superponible con su imagen especular, la mano derecha. Entonces, fíjense ustedes. Aquí lo que tenemos es precisamente, estamos tratando de explicar esta idea de este tipo de estereoisomería, donde tenemos dos compuestos químicos que son imágenes especulares el uno del otro, ya imágenes especulares el uno del otro. Entonces, fíjense que si aquí tenemos un carbono asimétrico, un carbono quiral, que tiene 4 sustituyentes distintos, o sea, presenta asimetría en su conformación, resulta que el enantiómero va a ser su imagen especular. El enantiómero va a ser su imagen especular. Pero traten de superponer este enantiómero o esta disposición con la imagen especular y ustedes se van a dar cuenta que no lo pueden hacer. Pueden rotar el carbono, moverlo y tratar de superponerlo a la imagen especular y no lo van a lograr hacer porque la configuración o disposición de los 4 sustituyentes en ambos enantiómeros es distinta, es diferente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Ya. Sin embargo, cuando
tenemos dos sustituyentes iguales, se pierde esta quiralidad, se pierde esta asimetría que se genera, y lo que ahora tenemos es básicamente el mismo compuesto. O sea, ya no existe la enantiomería. O sea, lo que era eran dos, ahora es uno. ¿Por qué? Porque al generar un átomo de carbono con dos sustituyentes iguales, se pierde esta asimetría y obviamente desaparece la enantiomería. Desaparece la enantiomería como tal. ¿Ya? Entonces, este tipo de isomería, esterisomería que estamos estudiando es fuertemente, o sea, es dependiente de que tengamos un carbono quiral o asimétrico. Cuando se pierde esta asimetría, la enantiomería desaparece. Bueno, hablemos de diasterisómeros. Tal como dice acá, los diasterisómeros son aquellos isómeros ópticos que no son imágenes especulares el uno del otro. Ahora, para hablar de diasterisómeros, bueno, y obviamente, bueno, no sé si es tan obvio, pero van a tener distintas propiedades físicas y reactividad química. Ahora, con respecto a esto, los diasterisómeros entonces van a ser pares de isómeros que tienen configuraciones opuestas en uno o más centros quirales, pero no son imágenes especulares entre sí. Y esta idea es súper importante, porque los diasterisómeros aparecen cuando tenemos más de un carbono asimétrico. Y ya me van a entender esta idea, ¿ya? Pero antes de entrar en detalle, me gustaría mostrarles la forma de representar este tipo de isomería. Y Fischer, que es tal vez uno de los químicos más importantes del siglo XIX, y por qué no decirlo de la historia, diseñó o inventó una manera de mostrar este tipo de, demostrar la estereoisomería, cuando ustedes tienen varios átomos de carbono. Fíjense que, y para eso les voy a yo mostrar como ejemplo el 2-clorobutano. El 2-clorobutano tiene en torno a este carbono, el carbono 2, este sería un carbono asimétrico, tiene 4 sustituyentes distintos, ¿ya? Entonces puede generar estereoisomería, y va a tener obviamente dos enantiómeros. Ahora, si ustedes giran la idea de Fischer fue representar esto de una manera que uno lo pudiera escribir en un papel, en un pizarrón, en un plano en 2 dimensiones, obviamente. Entonces la idea de él fue, en este caso, dotar la molécula, dejar el cloro hacia la derecha y el hidrógeno, en este caso, hacia la izquierda. El CH2, CH3 queda hacia arriba y el grupo metilo queda hacia abajo. Ahora, en esta forma de representar, lo que tenemos es que lo que queda horizontal está delante del plano, iba a decir de la pizarra, pero que aquí no hay pizarra, del plano de la diapositiva que yo les estoy mostrando, de la figura que les estoy mostrando, y el grupo CH2, CH3 y el CH3 quedan atrás. Esto deja el cloro hacia la derecha. Esto deja el cloro hacia la derecha. Por lo tanto, en la proyección de Fischer, simplemente lo que se dibuja ni siquiera es esto que les estaba mostrando acá, sino que dos líneas que se cruzan entre sí. Y esto implica automáticamente que ustedes deben saber que la línea vertical representa lo que está atrás de la pizarra o del plano de la diapositiva, y lo que está horizontal está delante del plano del pizarrón. Pero lo importante es que esta disposición
tal como está puesta acá, representa esta idea original, con esta conformación de los sustituyentes en torno al carbono quiral. Por lo tanto, ustedes podrían generar la proyección de Fischer del enantiómero de este compuesto, dibujando el cloro hacia la izquierda. Entonces tendríamos aquí representado un enantiómero y el otro enantiómero no está representado, pero si el cloro va a estar hacia la izquierda, estamos hablando del enantiómero de este compuesto. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Profe, yo me confundí un poco. ¿La proyección Fischer era la de líneas o la de cuñas? La de líneas. Ah, ya. Sí, la proyección de línea, esta proyección es la proyección de Fischer. Esto fue una forma de mostrarles cómo generar la proyección de Fischer. Nada más que esto. Nada más que eso. Tal como dices tú, estas cuñas que puse acá, la idea es cómo generar. ¿Ya? Se entiende, gracias. Bueno. El problema se genera, en realidad no es un problema, pero aumenta la dificultad cuando nosotros empezamos a hablar ahora de un compuesto como este que tiene dos carbonos asimétricos. Y fíjense que aquí tenemos una forma de disposición o configuración en torno a cada uno de estos carbonos. Cada uno de estos dos carbonos, el carbono 2 y el carbono 3, son asimétricos, son quirales. Y los carbonos de los extremos, obviamente, no presentan asimetría, son simétricos porque tienen tres sustituyentes iguales, lo que ya rompe la asimetría. Y ustedes se van a dar cuenta de que podemos generar esta disposición de los sustituyentes en torno a los dos átomos de carbono que son asimétricos. Sin embargo, podemos generar su enantiómero. Y en este caso, para que estos dos sean enantiómeros, ambos átomos de carbono en esta representación deben ser imágenes especulares el uno del otro. Y de hecho lo son. De hecho lo son. Estamos utilizando acá la configuración de Fischer, por lo tanto, este carbono representa un enantiómero donde el X se escribe a la izquierda, para este el carbono 2, y en este otro caso el X se escribe o se dibuja hacia la derecha. Lo mismo pasa con el Y. En este caso el Y se está escribiendo, se está colocando hacia la izquierda, y en este otro caso hacia la derecha. Entonces, estas dos maneras de dibujar estos compuestos o de representar estos compuestos con el X hacia la izquierda y el X hacia la derecha implica que estos carbonos tienen configuraciones opuestas, ¿ya? Entonces, estos dos entre sí son enantiómeros porque son imágenes especulares perfectas el uno del otro en ambos carbonos asimétricos. A eso me refiero cuando digo imágenes especulares perfectas. Sin embargo, ustedes pueden cambiar la configuración de este carbono y de este otro carbono y generar un nuevo tipo de estereisómero donde X está en el carbono 2, está hacia la izquierda, y en el carbono 2, Y está hacia la derecha. Ahora, fíjense que este va a ser enantiómero de este. ¿Por qué? Porque si nosotros movemos, cambiamos la configuración y dibujamos el X ahora a la derecha y el Y a la izquierda, estos dos carbonos van a seguir siendo imágenes especulares el uno del otro. Y este compuesto va a ser estereoisómero de este otro compuesto. Pero
fíjense que estos dos ya no son enantiómeros. Este y este ya no son enantiómeros. Si bien uno de los carbonos es imagen especular de este otro carbono, el carbono 2, perdón, el carbono 1, el carbono 2 tiene la misma configuración, por lo tanto ya no es una conformación opuesta. Estos dos carbonos no son enantiómeros. Y esto define inmediatamente la al diasterómero. Ya les dije, ¿no es cierto? Los diastereoisómeros son compuestos que tienen carbonos asimétricos, sin embargo, no son enantiómeros. Y es bastante fácil darse cuenta que estos no son enantiómeros entre sí. Entonces, aquellos que no son enantiómeros entre sí van a ser diastereoisómeros. Y aquí tenemos varias posibilidades para generar diastereoisómeros. Este con este con ese, este con este. Pregunta. ¿Entienden entonces la diferencia entre enantiómeros y diastereoisómeros? ¿Sí o no? Con esto último ya me perdí. A ver, ¿en qué te perdiste? Cuando agrego las dos imágenes de la derecha, Ya. O sea, esto. Eso. ajá, Esos son enantiómeros entre sí. ¿Lo ves, sí o no? sí, eso sí. Ya. Pero ahora, ¿cómo es este? La pregunta es, ¿cómo es ese con ese? ¿Son enantiómeros? No, No. Porque si bien este carbono, el 2, es imagen especular de este, el carbono 2 tiene la misma configuración en torno al carbono. Por lo tanto, estos ya no son. O sea, este compuesto no es la imagen especular de este otro, ¿no es cierto? claro. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Diastereoisómeros. Ya, profe. Pues, entonces serían como medianamente especulares los diastereoisómeros. Pero es que eso no existe, no es que sean medianamente especulares. Yo Ah, te ya, entiendo la idea, pero o son o no son. Pero ya, créeme que te profe, sí. entiendo lo que me estás diciendo. Lo mismo pasa con este y este, fíjate. Tienen un carbono, el carbono 2 tiene configuración opuesta, pero el carbono 1 no, pues, tiene la misma configuración. Por lo tanto, este y este no son enantiómeros, no son imágenes especulares. Entonces los diastereoisómeros aparecen cuando uno está analizando carbonos asimétricos, más de un carbono asimétrico dentro de un compuesto. O sea, todos los compuestos orgánicos, las moléculas orgánicas, que tengan más de un carbono, pueden generar enantiómeros, pero al mismo tiempo diastereoisómeros. Obviamente estos carbonos tienen que ser asimétricos. Ya, esa es la idea. O sea, si tú tienes un carbono asimétrico, perfecto, enantiómero. Pero cuando tú generas un segundo carbono asimétrico, no siempre, y por las probabilidades de colocar los sustituyentes, no siempre vas a tener enantiómeros. Claro, dos de ellos van a ser enantiómeros. En este caso, este y este. Y en este otro caso, estos otros dos pares son enantiómeros. Pero el resto van a ser todos diastereoisómeros entre sí. ¿Te quedó claro? Sí, profe, súper. Muchas Ya. gracias. ¿Alguna otra duda? Parece que no. Bien. Entonces, cuando hablamos de este tipo de isomería, resulta que, ¿cómo lo representamos? Podríamos
podríamos tratar de definir alguna manera de denominar este tipo de distribución de los carbonos, de los sustituyentes en torno al carbono, de cada uno de los carbonos de una molécula que tenga 2 o más carbonos asimétricos. ¿Ya? Entonces, en ese caso hablamos de la configuración absoluta de cada átomo de carbono. Eso tiene un tipo de designación que nosotros no vamos a ver en este curso por una cuestión de tiempo, que es la llamada configuración R y S para cada átomo de carbono. Sin embargo, vamos a analizar la manera en la cual se estudió esto desde un principio, hablando de una configuración relativa. Cuando se habla de configuración relativa de carbonos asimétricos o quirales, estamos definiéndolo como la configuración de una molécula en relación a otra molécula escogida arbitrariamente como referencia. Y en el siglo XIX se eligió como referencia el gliceraldehído, que tiene 3 átomos de carbono. El gliceraldehído es el hidrato de carbono, azúcar, más simple que existe. Y fíjense que tiene un carbono asimétrico y los 2 carbonos de los extremos no son asimétricos. No tienen asimetría, por lo tanto, tienen la misma disposición. Fíjense que cuando uno escribe o dibuja, y eso no se los dije delante, cuando uno usa la configuración o la forma que definió Fischer para escribir estos compuestos, o para dibujarlos, se indicó que el grupo más oxidado debía quedar hacia arriba y el grupo más reducido hacia abajo. El carbono más oxidado hacia arriba, el carbono más reducido hacia abajo. Y en el medio está el carbono obviamente asimétrico. Y aquí tenemos los 2 enantiómeros, donde este OH está escrito está dibujado hacia la derecha y el otro OH está dibujado hacia la izquierda. Ahora, un comentario con respecto a esto. Cuando el OH, en el caso del gliceraldehído, que es nuestro compuesto de referencia, quedó dibujado hacia la derecha, lo que implica una configuración o una distribución de sustituyentes en torno a este carbono asimétrico, arbitrariamente se decidió llamar de gliceraldehído, pero no de minúscula, de mayúscula, de gliceraldehído. Y a su imagen especular se le llamó L mayúscula gliceraldehído. Ahora, cuando uno mide la propiedad de desviar la luz polarizada del D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído, resulta que el D-gliceraldehído es dextro o más y el L es levo o más o menos. Ahora, no hay relación entre D mayúscula, que indica una configuración, y el hecho de que el compuesto sea dextro o levo. Podríamos arbitrariamente haber designado a este como D-gliceraldehído, pero podría haber sido perfectamente levógeno, ya, porque no hay una relación directa entre esta denominación D y L mayúscula y la capacidad que estos tengan de desviar la luz polarizada. La capacidad de desviar la luz polarizada depende de cada compuesto que uno está analizando. Entonces no me confundan este más con este D mayúscula, porque repito, este D gliceraldehído podría haber sido perfectamente dextro, y este L gliceraldehído, L mayúscula, podría haber sido perfectamente levo, perdón, lo dije mal. Este D mayúscula podría haber sido levo, y este L mayúscula podría haber sido dextro, ¿ya? Porque son cosas distintas.
Arbitrariamente definimos la configuración de este como D, y arbitrariamente definimos la configuración de este como L, ¿ya? Pero esta denominación D y L no tiene que ver necesariamente con si la luz polarizada es desviada hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Les queda claro esto? ¿Sí o Sí, no? profe. Ya, perfecto. Profe, pero entonces, ¿qué significa la D mayúscula o es solo para nombrarlo? Es solo, yo hubiera elegido otra letra, pero eligieron esa letra, ¿ya? Podrían haber puesto, no sé, pues T, H, ¿ya? Pero decidieron elegir esta letra, yo creo que pensando en la configuración, ¿ya? Aunque directamente no se asociaba con si era dextro o levo el compuesto, ¿ya? No sé si te queda claro. Sí, profe, gracias. Entonces, en este caso, fíjense si uno mira ciertas propiedades físicas de ambos enantiómeros, uno desvía el plano de la luz polarizada, el dextrógiro, hacia la derecha en 13,5 grados, el otro en menos 13,5 grados, pero las otras propiedades físicas como los puntos de fusión y la densidad son idénticos. Ya, son idénticos. Ahora, ¿por qué se habla de configuración relativa? Bueno, aquí yo les muestro en la misma diapositiva básicamente, pero aquí les muestro cómo el carbono asimétrico tiene una distinta disposición de los sustituyentes en torno a este carbono asimétrico, ya lo que representa dos configuraciones, en este caso la D y en este otro caso la L. Bien, cuando uno habla de configuración relativa, ya les dije que se había usado como referencia el D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído. Como se usa como, en este caso, se está usando como lo que les había dicho acá, configuración relativa, porque el resto de las azúcares, por ejemplo, con más átomos de carbono u otro tipo de compuesto, lo vamos a referir a este carbono, carbono D mayúscula, L mayúscula, que normalmente es el penúltimo. Ya me van a entender de lo que estoy hablando. Ahí tenemos el D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído. Tomemos la D-glucosa. La D-glucosa es, o tomemos la glucosa primero que nada. Tiene 6 átomos de carbono. 4 de ellos son asimétricos. Y uno puede generar un enantiómero, que es la D-glucosa, y su imagen especular, que es la L-glucosa. O sea, aquí tenemos los dos enantiómeros. Uno va a ser D y otro va a ser L. Pero en esta configuración relativa al D-gliceraldehído y al L-gliceraldehído, escogemos el penúltimo carbono de la glucosa, y si tiene la misma configuración que el gliceraldehído, que el D-gliceraldehído, lo vamos a llamar D-glucosa. Y la L-glucosa va a tener la misma configuración del penúltimo carbono en relación al L-gliceraldehído. ¿Cuál es la idea? La idea es que, de una configuración relativa como esta, es que obviamente este va a ser la D-glucosa y esta va a ser la L-glucosa. Ambos son imágenes especulares porque todos los carbonos tienen configuraciones opuestas. Sin embargo, no nos preocupamos de los primeros 3 carbonos. No nos preocupamos de los tres primeros carbonos. Ya damos por supuesto que son imágenes especulares. Pero llamamos de glucosa a este
porque tiene la misma configuración del penúltimo carbono que el D-gliceraldehído. Lo mismo pasa con la L-glucosa. La llamamos L-glucosa porque tiene la misma configuración del L-gliceraldehído en el penúltimo carbono. Y no nos preocupamos de la configuración de cada uno de los 3 restantes átomos de carbono. Ahora, hoy en día se utiliza, se analiza carbono por carbono y se habla de configuración absoluta. Y ese tipo de denominación, que ya es absoluta, implica que vamos a definir la configuración de este carbono, de este carbono, de este carbono y de este carbono. Y ahí se habla de configuración R y OS. R o S. Y hay una serie de reglas para determinar la configuración de cada uno de estos carbonos, pero no lo vamos a ver en esta clase, no lo vamos a ver en este curso, y nos vamos a quedar con la configuración relativa con respecto al D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído. ¿Dudas de esto? Ya. Fíjense que cuando, y les voy a mostrar como ejemplo, fíjense que la glucosa tiene, perdón, este tipo de carbohidratos que reciben el nombre de hexosas, porque tienen 6 átomos de carbono, tiene 4 carbonos asimétricos. Por lo tanto, podemos generar 16 distintos isómeros, estereoisómeros del tipo que ustedes conocen. Fíjense que, por ejemplo, aquí está la D-glucosa y su enantiómero, la L-glucosa. 8 con configuración D y L con la configuración opuesta. La D-glucosa va a ser enantiómero de la L-glucosa. La D-gulosa va a ser enantiómero de la L-gulosa. Pero la D-glucosa es diastereoisómero de la L-galactosa. La D-glucosa es diastereoisómero de la D-galactosa. Entonces, fíjense que esta cosa se nos complica cuando incrementamos el número de carbonos asimétricos dentro de una molécula. Y en general hay una fórmula matemática que a ustedes les permite escribir o generar todo el número, generar la cantidad posible de estereoisómeros dependiendo del número de carbonos asimétricos que ustedes tengan. Y es 2 a la n, donde n es el número de carbonos asimétricos. En este caso, tenemos 4. 2 por 2 por 2 por 2 da 16. O sea, esa formulita se cumple. Si tuviésemos 3 carbonos asimétricos, sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Podríamos generar un máximo de 8 isómeros, de 8 estereoisómeros. Y en el caso que tuviéramos 2 carbonos asimétricos, como en el primer ejemplo, podemos generar 4, 2 por 2, 4, ¿ya? De los cuales, ustedes ya saben, cada uno genera un enantiómero, igual que acá, pero las otras combinaciones van a ser diastereoisómeros entre sí. Bien. ¿Dudas con respecto a esto? Ya. ¿Por qué es importante esta cuestión de la configuración? Porque determina cambios en las propiedades químicas. Determina cambios más bien en cierto tipo de propiedades. Y en este caso sería, fíjense que aquí les muestro yo el L-aspartil, L-fenilalanina. Entonces, estos serían más bien, aquí estamos hablando de diastereoisómeros. Pero fíjense que el L-aspartil, L-fenilalanina es dulce, mientras tanto que el L-aspartil de fenilalanina es amargo. Esto significa que esta cosa de la estereoisomería tiene importancia en las propiedades generales de las moléculas. ¿Ya? Ahora, con eso hemos visto lo que sería la estereoisomería. Hemos definido en forma general la enantiomería, pero hay otras formas de diastereoisomería.
Por ejemplo, la isomería cis-trans, donde tenemos compuestos que son, en general, son diastereoisómeros. Ahora la isomería cis-trans, algo de esto hablamos con los alquenos, y quedamos de acuerdo de que íbamos a hablar vamos a definir cis y trans, pero la isomería cis y trans es bastante más compleja porque, y de hecho se genera, hay toda una nomenclatura diseñada para denominar los isómeros cis-trans, que es la nomenclatura EZ. Pero eso de nuevo nosotros no los vamos a ver en el curso, ¿ya? Entonces, si estamos mirando estos diastereoisómeros, algunos generan isomería cis-trans y otros generan un tipo de diastereoisomería que se refiere a conformeros. Y fíjense que cuando nosotros tenemos enlaces simples, existe libre rotación de estos dos átomos de carbono entre sí, ¿no es cierto? El enlace simple permite esta libre rotación, de manera tal de que este carbono con respecto a este puede girar en el espacio 360 grados y este otro carbono lo mismo, lo que genera en realidad un número prácticamente infinito de isómeros que recibe el nombre de conformeros. Mientras tanto que cuando ustedes tienen un doble enlace, el hecho de que todo esto esté en un plano genera la llamada isomería cis-trans, donde la disposición de los distintos sustituyentes A y B, X e Y puede cambiar, lo que genera la llamada isomería cis y trans. Y aquí les muestro yo el ácido maleico cis y el ácido fumárico, que sería su isómero, el trans. Y lo único que está modificándose es la disposición de los sustituyentes en torno de cada átomo de carbono. Pero esta geometría queda definida una vez que el doble enlace está formado. Y este va a ser cis porque los dos grupos carboxilo y los dos hidrógenos están al mismo lado, y en el ácido fumárico va a ser trans porque el grupo carboxilo y los hidrógenos están a distinto lado. Sin embargo, bueno, este ejemplo es muy fácil de identificar. Entonces, uno va a ser el isómero cis y el otro va a ser el isómero trans. Sin embargo, cuando uno tiene distintos sustituyentes donde cambian los, por ejemplo, aquí podríamos agregar un átomo de carbono, y ahí la cosa se complica. Y para eso existe esta nomenclatura EZ, que tiene ciertas reglas que en este curso no vamos a pasar. Por lo tanto, vamos a hablar de, en este caso, cuando hay dobles enlaces, nos referiremos en forma muy simple a cis y trans, nada más que eso. Bueno, esto se los dejo acá como un ejemplo. Volvamos a los conformeros, a los isómeros conformacionales, donde producto de la libre rotación en torno a un enlace simple, se van a generar infinitas conformaciones. Hablemos un poquito antes de la manera de mirar esto. Cuando uno estudia los conformeros, por ejemplo, en este caso en el etano, existen distintas maneras de mirar las moléculas. Se utiliza la manera de perspectiva, tal como está mostrado acá. Se puede usar la estructura de Caballete, que también se usa, y finalmente la de Newman, que a mí me gusta bastante porque muestra cómo es la conformación de un carbono con respecto a este otro carbono. Ahora, el enlace simple permite libre rotación. Por lo tanto, aquí tenemos solo dos casos de los infinitos conformeros que se pueden generar. Cuando para el etano, por ejemplo, tenemos mirando, por ejemplo en Caballete, que los hidrógenos
tienen la misma disposición en ambos carbonos, hablamos de una configuración eclipsada, y cuando tienen la disposición inversa, o sea, este hidrógeno del carbono 1 y de este otro carbono 2, tienen esta disposición, se habla de conformación alternada, ¿ya? Entonces, repito, estas son dos formas o dos conformeros de los infinitos, digamos que son los ejemplos extremos, eclipsada y alternada. Sin embargo, uno puede medir la energía, y eso se ha tratado de hacer para distintas disposiciones, ¿no es cierto? Uno empieza a girar un carbono en torno al otro carbono, y fíjense que en general la conformación alternada, que es esta, tiene una menor energía potencial que la eclipsada, por lo tanto la alternada es mucho más estable que la eclipsada y que el resto de las formas conformacionales que uno puede generar en esta curva, ¿no es cierto? Y fíjense que cuando y les voy a mostrar algún ejemplo en relación a los carbohidratos nuevamente. Fíjense que como los carbohidratos, y eso no se los había dicho, pero los carbohidratos se ciclan, forman estructuras cíclicas. No siempre ustedes van a encontrar la conformación abierta. Y lo interesante de esto es que cuando uno dibuja la molécula respetando la hibridación de cada uno de estos carbonos, que es sp3, se logran generar dos isómeros. La forma de silla, que es esta, y la otra forma de bote, que es esta otra. Y lo único que hemos modificado aquí es la distribución de los sustituyentes en torno a este carbono y básicamente en torno a este oxígeno. La forma de silla normalmente es mucho más estable que la forma de bote. Ahora, este tipo de conformaciones ustedes la van a encontrar también en alcanos. Si ustedes miran el ciclo hexano, alcanos de tipo cíclico, también podemos generar una forma de bote y una forma de silla. Y la forma de silla en general es mucho más estable que la conformación de bote desde el punto de vista de la energía potencial. Y eso sería. ¿Dudas que tengan sobre la materia? Profe, Dime. esta conformación de bote también se le aplica al benceno, ¿no? No, porque el benceno es plano. Ah, ya, ya, ya. Recuérdate que el benceno, cada uno de sus carbonos tiene hibridación sp2. Ya. Es que pensaba que se podía aplicar al benceno. Gracias. No, porque el benceno es plano. O sea, el benceno no puede generar este tipo de conformaciones, ¿ya? De silla o de bote. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Sí, profe, ¿aló? Dime. Me quedó una duda cuando vimos los enantiómeros sobre si al final hay que conocer lo de SR o hay que guiarse por lo del LD. No, Que no queda tan claro. D y L. No nos vamos a preocupar de la conformación o de la configuración R y S para cada carbono. ¿Ya? Ya. Ni siquiera les voy a enseñar las reglas. Y en bioquímica tampoco van a ver eso. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una duda, profe. Dime. Para la configuración L y D, ¿cómo lo hacemos si es que nos dan otro tipo de moléculas? ¿Cuál le ponemos D y cuál le ponemos L? A ver, en general para los carbohidratos, que es lo que más nos interesa, y de preguntarles no les preguntaría para otro tipo de moléculas, vamos a utilizar esta configuración con respecto al gliceraldehído. Ya, el interés de esto se refiere a que en el el próximo año en bioquímica, ustedes van a mirar
el metabolismo de algunas azúcares, ¿ya? Ese es nuestro interés. Y ahí se les va a mostrar la D-glucosa y la L-glucosa, o la conformación D para una determinada azúcar y la conformación L para otra azúcar. Entonces no quiero que se queden colgados, por lo menos los que nunca han visto esto, ¿ya? Entonces esto está referido, esta materia que se pasa está referida en general a los carbohidratos. ¿Ya? Ya, ¿Te profe. respondí? Bien. ¿Alguna otra consulta? Profe, estos carbonos, solamente los carbonos de la esquina son quirales, el penúltimo No, y el pues primero, ¿qué significa quiral? Que es asimétrico. ¿Qué es un claro, carbono asimétrico? Aquel que tiene 4 sustituyentes distintos. Cada uno de estos 4 tiene 4 sustituyentes diferentes. pero por ejemplo, el carbono 2 está unido a un carbono por arriba y un carbono por abajo. Claro, pero mira los sustituyentes. Mira este carbono. Tiene un CHO, tiene un OH, tiene un hidrógeno, y todo esto como Se toma como sustituyente. un conjunto, ya, Claro, ya, ya, ahora sí, gracias. no es llegar y mirar el carbono vecino. Sí, es que me parecía raro, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chiquillos? Sí, profe, ¿siempre se evalúa el carbono que está como antes del quinto carbono? O sea, antes del Claro, último carbono, el penúltimo, siempre se evalúa ese. claro. O el Para la penúltimo. nomenclatura D y L, tú tienes que mirar siempre el penúltimo carbono y Ya, compararlo con respecto al gliceraldehído, al D o L-gliceraldehído. ¿Ya? ya. ¿Alguna otra duda? Profe, los de los rotámeros, ¿cómo era? Es que los rotámeros son los conformeros. Está bien tu ¿Como otro pregunta. nombre que se les da? Claro, porque cuando tú rotas esto, genera los llamados rotámeros. ¿Ya? Cuando tú rotas la configuración de el carbono 1 con respecto al carbono 2, es donde generas estos rotámeros. Pero ahí, profe, se refieren al mismo compuesto, ¿cierto? Claro, claro, al etano. Nada más que al etano. ¿Alguna otra consulta? Bien, pues chiquillos. Esto es relativamente simple. Si es que yo decido hacerles alguna pregunta, va a ser una o dos máximas y súper contestable por usted. ¿Ya? Una pregunta simple, porque no hemos hecho seminario esta materia. Desgraciadamente no nos queda tiempo ya, no nos queda espacio. Y eso sería. Entonces voy a dejar de compartir. Voy a parar la